Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, repasamos y analizamos todo lo que está pasando en el tablero geopolítico con nuevas amenazas por parte de Donald Trump, que habla de una gran armada, dice, mayor que en Venezuela, que se dirige en estos momentos hacia Irán. Vamos a contarles precisamente la primera respuesta por parte de Irán, la misión de Irán ante las Naciones Unidas respondiendo a estas amenazas de Donald Trump en un momento de tensión en Estados Unidos, con el foco puesto en los últimos giros en Minnesota y pendientes también de la respuesta de Europa a Estados Unidos, hablando ya de su propia supervivencia, hablando de las cuestiones de seguridad en un día marcado, como les decimos, por estas amenazas de Trump a Irán. La misión de Irán ante las Naciones Unidas ha respondido este miércoles a las últimas amenazas de Donald Trump, ofreciendo diálogo. Decía la última vez que Estados Unidos se metió en guerras como en Afganistán o en Irak, desperdició más de 7 billones de dólares, perdió más de 7.000 vidas estadounidenses, dice Irán. Estamos dispuestos a dialogar sobre la base de respeto mutuo y los intereses, pero si nos presionan nos defenderemos y responderemos como nunca antes. Teherán advertía en un comunicado publicado en su cuenta de X de la misión ante la ONU. El año pasado, como saben, Washington atacó instalaciones nucleares de Irán, afirmando que este programa había sido destruido. Precisamente vamos a contarles que Donald Trump afirmaba hoy de nuevo que hay otra hermosa armada flotando hacia Irán ahora mismo, apenas un día después de que el ejército anunciara el despliegue del portaaviones US Abraham Lincoln. Decía Trump en un mensaje en Truth Social: hay otra armada flotando hermosamente hacia Irán. Es lo que apuntaba el inquilino de la Casa Blanca en un discurso desde Iowa. Esta era su última amenaza hacia Irán. There's another beautiful armada floating beautifully toward Iran right now. So we'll see. I hope they make a deal. I hope they make a deal. They should have made a deal the first time they'd have a country. And just El presidente de Estados Unidos, que también advertía que el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, está jugando con fuego después de que este último descartara aplicar las leyes federales de inmigración en la ciudad. Sorprendentemente, decía Trump, el alcalde Jacob Frey acaba de declarar que Minneapolis no aplicará las leyes federales de inmigración. Esto después de haber tenido una conversación muy fluida con él. Se preguntaba Trump, ¿podría alguien de su círculo íntimo explicar que esta declaración constituye una grave violación de la ley y que está jugando con fuego? Es lo que apuntaba en un mensaje en Truth Social. Este lunes, Frey decía a Trump en una llamada telefónica que Minneapolis iba a continuar cooperando con las fuerzas del orden estatales y federales en investigaciones criminales reales, pero que no iban a participar en arrestos inconstitucionales. Este era el último mensaje de Trump sobre Preti. The assessment from some of your own officials that Alex Preti is a domestic terrorist or an assassin. Well, I haven't heard that, but certainly he shouldn't have been carrying a gun. But hey, look, bottom line, everybody in this room, we view that as a very unfortunate incident, okay? Right. Everyone, unless you're a stupid person, very, very unfortunate incident. I don't like that he had a gun. I don't like that he had 2 fully loaded magazines. That's a lot of bad stuff. And despite that, I say that's a very unfortunate. Fuentes de Minnesota, mientras ponemos el foco en Rusia. El Kremlin consideraba hoy un progreso el hecho en sí de las negociaciones a 3 bandas sobre Ucrania con mediación estadounidense en Abu Dhabi, con una segunda ronda que se va a celebrar durante este fin de semana. Nuevas negociaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos en un día también marcado por las declaraciones de Yuri Usakov, el asesor presidencial del presidente ruso Vladimir Putin, que invitaba a Zelensky a Moscú. El foco en estas negociaciones trilaterales, mirando también a los giros en Minnesota y sobre todo con la mirada puesta en Irán, en estas nuevas amenazas por parte de Donald Trump. Nosotros vamos a ir ya con los expertos, con los analistas, y hoy les presentamos a Armando Jiménez, representante europeo del Adam Smith Center. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Encantado de estar con ustedes, como siempre. Muy buenas tardes. Tenemos también con nosotros a Carlos Rucauf, analista de política internacional. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer, como siempre. Y contamos con Cristian Lamesa, analista internacional. ¿Qué tal? Cristian, buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado de estar una vez más con vos y con los colegas. Bueno, pues encantados de teneros a los tres por aquí, con muchos temas que tratar y, bueno, pues como venía diciendo, ¿no?, con la mirada puesta ya en Oriente Medio, con estos mensajes de Trump que nos recuerdan a lo que pasó en Venezuela, que nos recuerdan también a lo que pasó en junio del año pasado, y con esta armada que al parecer está cada vez más cerca. Hoy decía Trump que ya no descarta usar la violencia. Cristian, si te parece, empezamos contigo. ¿Qué te parecen estas amenazas de Trump hacia Irán y cómo de cerca crees que estamos de un ataque?
Yo sinceramente creo que acá está Trump haciendo algo a lo que nos tiene acostumbrados, que es esto de negociar, entre comillas, poniendo la vara muy alta, una expectativa de máxima muy alta, con esto de la hermosa flota, esta forma de hablar que tiene, aproximándose a Irán, pero al mismo tiempo hay que leer muy bien lo que dice entre líneas, y no tanto entre líneas, cuando dice que enumera aventuras militares en las cuales ha gastado Estados Unidos enormes cantidades de dinero de forma infructuosa y con el costo de vidas. Yo creo que sin duda está extendiendo la mano, con una retórica muy particular, por supuesto, pero está extendiendo la mano hacia una salida que no implique el uso de la fuerza. Por esto que decía, sabemos claramente, porque surgió en las últimas horas, la información acerca de diálogos entre el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, y Steve Witkoff, mediado a través del canciller egipcio. Y sabemos que Witkoff es un muy buen negociador y está alejado de esa visión más belicista que sí podemos atribuirle a Netanyahu, que es una piedra en el zapato, yo lo he dicho muchas veces, es una piedra en el zapato de Donald Trump. Yo creo que está más contrario a los intereses del republicano que a favor. Lo que pasa que también Donald Trump tiene una línea muy delgada en la que trabaja, porque si vemos que un senador nefasto como Lindsey Graham, pero es alguien a quien Donald Trump necesita en el ámbito justamente del Senado, es de lo más absolutamente pro-israelí y pro-sionista, dicho por su propia boca. Y al mismo tiempo tenemos el núcleo duro del MAGA, que tal vez un vocero de esto o alguien que tiene mucho predicamento es Tucker Carlson, y es totalmente contrario a la influencia israelí y particularmente de Netanyahu dentro del gobierno, como algo inclusive humillante. Por declaraciones del mismo Netanyahu diciendo, esto afirmado por Tucker Carlson, que él tenía más predicamento dentro del Congreso de Estados Unidos que el mismo Donald Trump. Entonces yo creo que acá, y con esto voy cerrando, yo no creo que haya una intención de fondo de atacar. Sí hay una retórica que busca amenazar para negociar. Yo creo que a Estados Unidos no le serviría una confrontación armada, porque esto puede buscar dos fines: o buscar que se arme nuevamente una revuelta en Irán, que no creo que vaya a suceder, pero si intentan un ataque al estilo Venezuela no va a ser el mismo resultado con Irán que con Venezuela. Eso Trump lo tiene claro. Y que lleguen estadounidenses fallecidos a su patria de vuelta no es algo que le serviría a su imagen, y menos en este año con elecciones de medio término. Y por otro lado, yo creo que sí sería positivo que Irán trate de jugar un poco más a la diplomacia, que suspendan, Estados Unidos también, esta diplomacia de megáfono, y bajen la retórica, esta retórica que parece que siempre están jugando para la tribuna, en la cual lanzan declaraciones muy subidas de tono, y que en este caso, con un Donald Trump que tiene que sobreactuar la fuerza, creo que no es positivo. Y por otro lado, sería una buena opción con el tema que básicamente está el tema nuclear, el tema del desarrollo nuclear, que Irán sostiene que es para fines pacíficos, tal vez tomar la opción que le dio Rusia, que le ofreció Rusia, que es un muy buen aliado de Irán, de darle la misma Rusia en procesar el uranio y ya dárselo enriquecido para fines pacíficos. Bueno, pues pendientes de estas tensiones entre Estados Unidos e Irán, vamos a mirar rápidamente una última hora. Axios, hablando de funcionarios de Estados Unidos, apunta en estos momentos a que no hay ningún tipo de negociación. Funcionarios estadounidenses afirman que actualmente no hay negociaciones reales con Irán. Según apunta Axios, algunos países como Arabia Saudita, Turquía y Qatar actúan como intermediarios entre ambas partes. Sin embargo, funcionarios estadounidenses afirman que actualmente no hay negociaciones reales. Hoy mismo el propio Donald Trump hablaba de que el próximo ataque contra Irán sería
Mucho peor y, bueno, venía a decir que es el momento de que Irán se siente en la mesa de negociaciones. Decía que el tiempo se está terminando. Carlos, te quiero preguntar a ti también por ello. ¿Cómo ves estas tensiones con Irán y, sobre todo, cuánto te recuerda a lo que pasó, por ejemplo, con Venezuela hace ya unas semanas? ¿Hasta qué punto crees que puede llegar Donald Trump a cumplir sus amenazas? Yo creo que va a atacar. Creo que va a atacar y va a atacar más pronto de lo que imaginamos, seguramente dentro de los próximos 10 días. Va a atacar porque además, cuando vos ves lo que dicen sus vecinos, los vecinos importantes, me refiero a los vecinos de Irán, ellos están sobre alerta máximo. Turquía cerró la frontera con Irán. Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, habló con el máximo líder político y religioso, Jamenei, y le dijo que iba a ser neutral, es decir, que no iba a pasar por arriba de Arabia Saudita un ataque. Hoy ha hablado el canciller egipcio con el canciller iraní, y la versión que yo tengo es que el canciller egipcio está pidiendo lo mismo que se acaba de pedir recién por el distinguido analista que me precedió. Es decir, bajen ustedes también los decibeles. Mi sensación es que el canciller iraní no tiene atribuciones para hacer lo que le están pidiendo sus socios árabes y sobre todo Egipto. Todos los países árabes están preocupados porque nadie piensa que Estados Unidos va a invadir Irán. Piensa que van a bombardear Irán y que este bombardeo iraní, este bombardeo norteamericano va a obligar a Irán a reaccionar. De hecho, lo que sabemos es que toda la cúpula iraní ya tiene reemplazante. Es decir, para el caso que se intentara la operación Maduro, tiene reemplazante. Yo creo que esto no va a ocurrir porque efectivamente sería un costo en vidas norteamericanas y eso no lo quiere Trump. Pero bombardear desde el portaaviones, bombardear desde las fragatas misilísticas que están ya a tiro de Irán en las próximas 48 horas, creo que es lo que va a ocurrir. Y si contesta Irán, hay que escuchar con mucho detalle lo que acaba de declarar hace muy pocas horas Netanyahu. Netanyahu dijo, si nos atacan, van a tener una respuesta como nunca han tenido. ¿De qué está hablando Netanyahu? ¿De un ataque nuclear? Esta es la amenaza que yo creo que todos tenemos que ver. El mundo no debería desestabilizarse. La alternativa de la negociación es la lógica. El problema es que Trump le puso una vara altísima a los iraníes. Le está diciendo prácticamente que renuncien a cualquier plan nuclear y casi como que Estados Unidos tendría que monitorear la propuesta de Rusia, que es una propuesta inteligente de dame el uranio y yo te lo devuelvo, pero para uso pacífico, porque está muy claro que esto se podría controlar. Más aún, Estados Unidos podría controlar qué uranio le manda Rusia a China y seguramente se podrían poner de acuerdo. Pero no me da la impresión de que la negociación que ofrece Trump sea distinta a aquella que ofreció antes de bombardear con martillo de medianoche. Me parece que él de repente hace propuestas que después dice, bueno, no las aceptaron, tuve que actuar. Y una cosa importante para terminar, cuando en el acto político habla de la Gran Armada, que es la misma, no es que está viniendo otra armada, sino que se refiere a la que Abraham Lincoln está conduciendo, ¿no? Cuando habla ahí ante el público, la ovación del público es muy grande. Es decir, el electorado trumpista es belicista y tiene a Irán como un enemigo. Y nunca nos olvidemos, para hablar de Netanyahu, que 5 veces se reunieron el año pasado Trump y Netanyahu. ¿Alguien conoce a un presidente de los Estados Unidos que se reúna durante un mismo año con el premier de Israel? Solamente Donald Trump.
Bueno, pues con el foco puesto en Irán y en Israel, mirando estas amenazas, ¿no?, por parte de Netanyahu, pero con el foco puesto sobre todo en las últimas amenazas del presidente de Estados Unidos, con bueno, también estas dudas, ¿no?, en torno a la Armada. Habría algunos que pensaban, que interpretaban que estos últimos mensajes de Trump estaban apuntando al US Gerald Ford, pensaban que se refería a una nueva Armada. Al parecer, de momento solo se refiere al US Abraham Lincoln. Te quiero preguntar también por ello, Armando, ¿cómo ves la situación en torno a Irán y cómo de cerca crees que estamos de un ataque por parte de Estados Unidos? Bueno, yo tengo un punto medio entre mis dos colegas. Creo que hay mucha tensión y se ha subido mucho la retórica en la zona. Hay una verdadera presión por parte de Estados Unidos para alinear a Irán a los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. No se ha cerrado el capítulo después de haber bombardeado Irán o estos lugares donde presuntamente se estaba procesando uranio, y lo que creo es que sí hay una amenaza real para sentarlos a la mesa de la negociación, problema que se ha venido escalando. El tema ahí es la reacción ante un bombardeo que puede generar y el tipo de personas que podrían ser resultadas heridas que puede generar con los diferentes pueblos musulmanes, ¿no? De ahí la preocupación de Egipto, de Qatar y de la misma Arabia Saudita, que es su enemigo tradicional y que se está buscando en estos momentos ser un punto de negociación. Yo me inclino más a la propuesta de Christian, que no va a haber un ataque como tal, sino es una amenaza para centrar a los actores a negociar, pero también creo que el presidente Trump tiene esta idea de que sus incursiones quirúrgicas o estratégicas pueden hacer la diferencia. Entonces, a lo mejor un ataque muy particular, no sé con qué tipo de armamento, que no fuese demasiado sofisticado para no generar demasiada tensión en la región, pero que sí buscara precisamente forzar a que sus contrapartes iraníes se centren a la mesa de la negociación. No puede quedar el tema ahí porque contamina directamente también al tema de Gaza, que es lo que hemos estado viendo. La presión sobre Irán ahora es porque Gaza, aunque ahorita hay una cierta estabilidad o un pacto de no agresión, sigue habiendo muchísimas tensiones y la retórica de Gaza es de no entregar las armas y no rendirse. Esto ha preocupado obviamente a los americanos, en particular a Trump, que considera el tema de Gaza como un tema resuelto, como un acuerdo al que llegaron las partes y que lleva un proceso que se irá dando. Entonces, el tema complejo, pero yo creo que porque es un año electoral, va a haber algunas declaraciones un poco belicistas o patriotas, pero por otro lado, creo que Estados Unidos no se puede permitir entrar en otro conflicto armado, porque como comentaba Christian, fueron más de 7 billones de dólares, ellos lo manejan en trillones de dólares, y bueno, se calcula a más de 8,000 personas norteamericanos, o casi 8,000 norteamericanos que perdieron la vida, ¿no?, en todas estas confrontaciones. Entonces, veo muy difícil que se pueda enganchar en ese tema. Esperemos que sea nada más para escalar las posibilidades de la negociación. Bueno, pues con el foco puesto en Irán, estábamos comparando precisamente la situación a lo que sucedió con Venezuela hace apenas unas semanas, en concreto el pasado 3 de enero. Vamos a escuchar explicaciones por parte de Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, comparece en estos momentos ante el Senado. Escuchamos a Rubio. Suspend, you know the drill, off to jail. That's a war crime. That's a 1-year ban from the committee.
Anyone who is a persistent violator will be banned for 3 years. So don't know whether the guy falls in that Por category. favor, no violen las reglas del Congreso porque eso se castiga con la prohibición para 3 años. Secretario Rubio, yo creo que usted tiene una posición más robusta que los testigos anteriores llamados a pronunciarse ante el Congreso. Sí, muchas gracias. Me gustaría discutir con ustedes todos los aspectos que habrá que discutir, pero vamos a empezar por Venezuela en particular. Y después me podrán hacer preguntas sobre lo que fue antes de la operación, pero me gustaría concentrarme más en lo que está pasando ahora, porque me van a preguntar sobre lo de antes. Y quiero decirles que nosotros tenemos nuestro hemisferio y en nuestro hemisferio había un régimen controlado por persona acusada de narcotráfico y que fue apoyada por nuestros adversarios en el mundo. Y para Irán, por ejemplo, fue el socio principal. Para Rusia fue base más importante de operaciones en nuestro hemisferio. También estaba Cuba, estaba Nicaragua. En cuanto a China, China recibía crudo con un descuento enorme de $20 de Venezuela. Iban ahorrando en el crudo del pueblo de Venezuela que fue entregado a los chinos con un descuento de $20 por barril. Así que teníamos a los 3 de nuestros oponentes más importantes en el mundo operando en nuestro hemisferio cerca de nosotros y también un régimen que apoyaba narcotráficos y cooperaba con FARC, con ILN y con otras organizaciones de narcotráfico que utilizaban el territorio nacional de Venezuela. Fue un riesgo estratégico enorme para Estados Unidos y no fue en otro mundo, no fue en otro continente, fue en el hemisferio donde vivimos nosotros. Eso tenía un impacto dramático en nosotros y también algo pasado en Colombia. Tenía efecto negativo en Colombia, en la cuenca del Caribe, y había que hacer algo, emprender pasos, y como ya se lo he dicho, teníamos 3 objetivos aquí, y nosotros queríamos alcanzar la fase de transición para tener una Venezuela amigable, que prosperaba. Ellos pueden tener que puedan tener elecciones, porque en su caso la oposición no puede tener acceso a la televisión, no puede estar en el boletín porque el gobierno no le da posibilidad de elecciones honestas. Pues eso había que ofrecerles, pero no podemos alcanzarlo en 3 semanas. Nuestro objetivo número 1 fue la estabilidad. Después de... Pendientes de Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, hablando sobre la situación en Venezuela, está diciendo literalmente que han tenido un régimen dirigido por un narcotraficante acusado en su propio hemisferio. Dice que la situación era insoportable y que debía abordarse. Ya se ha abordado. Este era uno de los primeros mensajes de Marco Rubio, que por cierto vivía hace apenas unos segundos este momento que están viendo en sus pantallas. Justo antes de empezar su discurso ante el Senado, ha visto cómo, como están viendo en sus pantallas, entraban a interrumpir su discurso. Dice Marco Rubio: queremos una transición pacífica en Venezuela. Dice que ya se ha abordado este problema de raíz, pero como ven, pues no todo el mundo está de acuerdo. En este caso han interrumpido este discurso de Marco Rubio. Muy atentos a esta comparecencia, pueden seguirla íntegra en nuestro canal de YouTube en paralelo. Nosotros pendientes de Rubio, pero vamos a mirar también a Estados Unidos, vamos a mirar a la tensión en torno a Minnesota con un Donald Trump que hoy volvió a amenazar a su alcalde, a Jacob Frey. Decía que están jugando con fuego. Las elecciones de medio término están apenas unos meses, se esperan para noviembre. Cristian, te quiero preguntar por ello, ¿qué coste le puede suponer a Donald Trump, pues toda esta tensión, estos episodios que se están viviendo en las últimas semanas en Minnesota, pero que se pueden extrapolar también a otras ciudades? Sí, a ver, hace un tiempo hablábamos que este año y este periodo va a ser central porque se juegan muchas cosas Donald Trump en el terreno internacional y en el interno. Y estos escollos, algo que decía Carlos en el bloque anterior sobre
la frecuencia de las visitas de Netanyahu me hizo acordar una frase interesante que dice que tenés que tener a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. Pero bueno, dicho esto, yo creo que a lo interno de Estados Unidos, Donald Trump se está jugando una carta muy delicada porque yo creo que si bien hay diferentes teorías, algunas de ellas incluso marcan que estos exabruptos groseros por parte del ICE o del ICE, como le quieran llamar, buscarían, no serían casuales, sino que estarían buscando llevar a un extremo la situación, tal vez para suspender las elecciones de medio término. Me parecen un poco demasiado conspirativas. Pero sí, la situación de división interna en el país es muy grave, es muy seria. Yo creo que si bien hace mucho tiempo que se percibe que hay una especie de guerra civil larvada dentro de los Estados Unidos, hoy tal vez el caldo de cultivo está llegando a un punto bastante sensible. ¿Por qué? Porque para que haya una guerra civil, obviamente que tienen que haber bandos armados enfrentados específicamente en el ejército, lo que son las Fuerzas Armadas, ¿no? Y esa división se está dando dentro de las Fuerzas Armadas. Recordemos esa reunión que hizo del generalato, el almirantazgo, casi al principio de su mandato, Donald Trump, en el cual yo creo que buscaba afianzar su autoridad. Esta reunión fue llevada adelante también por Pete Hegseth y hubo mucho descontento por parte de gran parte del generalato, incluso la carencia de aplausos, muchos signos muy concretos. En el mundo de la inteligencia también se sabe que hay una división grande en este sentido. Entonces yo creo que ahí está caminando por una línea muy sensible en la cual tiene que tomar medidas muy espectaculares también para lograr un impulso y un impacto en las elecciones de medio término. Siempre las elecciones en este sentido son un poco más flojas, por decirlo de un modo coloquial. Y yo creo que sinceramente no le ayuda en nada, al contrario, este incidente en el cual se asesinó a este enfermero, Alex Pretty. Los que pudimos ver las imágenes, el video es muy escalofriante porque prácticamente lo fusilan de espaldas en el piso. Se dice que llevaba un arma, eso también puede marcar una situación bastante de esto que hablaba, ¿no? Esta situación volátil, porque ir con un arma a una situación así, a pesar de que tuviese portación, lo dijeron las autoridades policiales de Minneapolis, pero me parece que es una decisión desafortunada, que por supuesto no justifica que lo hubiesen fusilado de ese modo, porque no estaba empuñando el arma. Y en esa situación hablan de terrorismo interno. Yo creo que se está tensando la cuerda demasiado. Aparte, si hablamos de terrorismo interno, en ese caso, ¿qué deberíamos decir de las protestas que hubieron en Irán, donde pudimos ver imágenes de gente con el rostro tapado disparando con escopetas a la multitud y a la policía, como hacen habitualmente en estas revoluciones de color? Entonces yo creo que ese es el problema que se está enfrentando, y con esto cierro, que tal vez, porque si bien están estos excesos violentos que no se pueden justificar, también sabemos positivamente que gente como George Soros y otros intereses globalistas están fogoneando y están financiando estas revueltas, estas protestas dentro de Estados Unidos, esta especie de revolución de color. Así que en ese sentido esto puede explicar un poco esta última hora en la cual parecería que Donald Trump quiere bajarle un poco los decibeles a esta cuestión, que creo que se le puede ir de las manos. Se habla mucho de algunas organizaciones como Antifa, que al parecer están, bueno, pues detrás de estas protestas, de estas manifestaciones, que, bueno, una de las conclusiones es que le pueden salir muy caras a Donald Trump. Carlos, te quiero preguntar a ti también por esto. ¿Cómo ves lo que ha pasado en Minnesota y sobre todo este último giro con un Trump que vuelve a amenazar, en este caso, al alcalde, a Jacob Frey? Bueno, primero, un detalle que me quedó pendiente de lo anterior. Si Estados Unidos va a bombardear algo en Irán, lo primero que hay que mirar es Hormuz. Es decir, Estados Unidos no puede permitir que Irán controle Hormuz en un conflicto. Así que la base militar que tiene la Guardia Revolucionaria iraní en Hormuz tendría que ser el primer objetivo a destruir, y el otro la estructura de lanzamiento de drones pequeños
que es la amenaza que ya le hizo Irán a la flota. Yendo al caso que me está preguntando, creo que a Donald Trump esto lo va a perjudicar mucho en materia electoral si sigue por este camino. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, lo que conocemos en Estados Unidos, hay 20% de la población que es republicana, 20% que es demócrata. El resto, si va a votar, decide respecto a temas emocionales importantes. Inflación, desempleo. Hay una bronca con el inmigrante ilegal muy bien sembrada por mucho tiempo por Donald Trump y fue base en su campaña electoral. Pero una cosa es que se lleven inmigrantes ilegales y otra cosa es que se mate un norteamericano en el piso. Y creo que esto es un tema de lo que uno llama la red line, la línea que vos la cruzás y en lugar de beneficiarte te perjudica, porque la polarización claramente es el estilo de Donald Trump. Pero hay polarizaciones y polarizaciones. En mi opinión, Donald Trump debe estar siendo aconsejado ahora a que baje los decibeles. Es muy difícil conseguir, me consta por mucha gente que conozco al gobierno norteamericano, que Trump se baje de un caballo que está galopando, porque él cree siempre en más y más. Por eso mi opinión respecto a lo de Irán, no porque crea que sea bueno, porque creo que es así el temperamento de Trump y cuando lo provocan y le dicen no lo va a hacer y si lo va a hacer te la devuelvo, bueno, eso a él lo incentiva, es la personalidad de este hombre. Ahora, en este tema, si no desencillan, van a tener problemas en las elecciones del 3 de noviembre, porque ustedes recuerden que Estados Unidos tiene diversas zonas de votación. Y esta zona de votación, por ejemplo, si toma Cuba, efectivamente Trump lo va a beneficiar en todo el sur de Estados Unidos, en todo lo que es la sala de representantes y obviamente en el reemplazo del secretario de Estado, porque el senador por Florida que reemplaza al secretario de Estado se elige también este 3 de noviembre, igual que el de Ohio, que el de Vance es Ohio, no me acuerdo. Creo que sí. Bueno, pero en todo caso se eligen 2 senadores más, los del vicepresidente y el secretario de Estado. Entonces, a lo que yo voy es, en el sur hay cosas que benefician, Venezuela, Cuba, pero esta violencia interna yo creo que lo perjudica en el conjunto de la más media. Bueno, pues el foco puesto en Minnesota y en si Trump termina desescalando o no, sobre todo hoy con estas amenazas al alcalde. Ayer hablaba, por ejemplo, con Tim Walz, intentaba de alguna forma, bueno, pues precisamente esto, ¿no? Desescalar, una especie de tregua. Armando, te quiero preguntar por lo mismo, ¿qué puede suponer esto para Trump y sobre todo cómo puede afectar de cara a las elecciones de noviembre, donde es que Trump se está jugando mucho? Ayer mismo decía que en el caso de que pierda espera un juicio político, no espera un impeachment de los demócratas. Bueno, sabemos en primera instancia que casi todos los presidentes, tanto demócratas como republicanos, pierden el Congreso en las elecciones medias. Esta ha sido casi una constante continua. Clinton, con toda su popularidad, le pasó, etcétera, ¿no? Aquí lo que tenemos que entender que esta tensión política, esta polarización que ya existe en Estados Unidos está escalando a algunos niveles preocupantes, porque como bien comentaba Carlos, no es lo mismo que haya habido una agresión directa contra un norteamericano, una persona tristemente de piel blanca, con el cual se identifican una gran parte de la población americana, que con los docenas de asesinatos que hubo en la época de Obama, a muertes de afroamericanos por parte de la policía. Tenemos que entender también que la policía americana tiene una serie de facultades que no se tienen en otros países. El desafiar la autoridad está altamente penado. El representar un riesgo contra la seguridad de la autoridad les autoriza y les permite, y casi siempre lo ganan, en el uso de la fuerza, aunque esta sea excesiva. Este tipo de acciones como disparar varias veces. Desafortunadamente, esta persona, que no creo que su intención fuera
de agredir ni de generar conflicto, sí iba armada. Y eso le dio, yo que estudié el LLM en Estados Unidos, pues toda la justificación para la autoridad, para el uso de la fuerza. Y van a argumentar que temieron por su vida, que no sabían si tenía otro tipo de arma y que por eso lo limitaron. Que fue uno solo el que hizo todos los disparos, pues habrá ahí un juicio y un debate muy importante. Ese es un tema, ¿no? Pero hay que recordar también que no solo se vincula con el tema del ICE, sino esta idea del poder que tiene el gobierno federal sobre esto que se han llamado los santuarios o ciudades santuario en los Estados Unidos. Y el problema con Tim Ward es que ha sido en su retórica también, digamos, de mucha confrontación, ¿no? Mandó a volar, por no decir con otras palabras mucho más fuertes, al presidente de los Estados Unidos en televisión nacional. Y no podemos olvidar también que el tema es especialmente candente en Minneapolis porque hay una defraudación de más de $5,000 millones por parte de la comunidad somalí, que se casaban o presentaban documentos como si estuvieran casados padres y hijos o hermanos, etcétera, para pedir subvenciones, y que ha tenido un desfalco en muy pocos años, con una población de cerca de 100,000 personas, de entre 5 y 7,000 millones de dólares. O sea, es la segunda fuente de ingreso más importante de Somalia. O sea, cantidades impensables. Entonces, esto genera todavía más tensiones, obviamente, entre el Partido Republicano, el Partido Demócrata y sus representantes en cada lado. Uno, Trump señalando esta corrupción, estos abusos, esta inmigración que perjudica al americano común y corriente, no nada más en empleo, sino en subvenciones y en apoyos. Y por otro lado, los demócratas defendiendo a esta comunidad que no cuenta con sus papeles, que no está legalizada y que han formado este tipo de santuarios donde le exigen la salida al ICE o a la autoridad para que no esté deteniendo a personas en las calles o en las fábricas o en los colegios. Esto es simplemente reflejo de esas dos visiones tan diferentes. Aunque hay que recordar, valga la pena hacerlo, que con un perfil, digamos, menos agresivo, pero con la misma fuerza, Obama deportó más personas y detuvo más personas, y que las políticas de separación familiar de niños con adultos y de tenerlos en estos, como se llamaban, jaulas, pues fueron con Obama. Entonces, hay mucho ruido mediático, hay acciones que qué bueno que hay, la prensa las está tocando para que se medie o se busque encontrar puntos medios, pero hay que tratar de encontrar los puntos importantes en todo este ruido mediático y entender cuáles son verdaderamente los intereses. Y son una postura totalmente diferente entre unos y otros. Bueno, pues precisamente mirando a Estados Unidos y a Donald Trump, hoy el foco está puesto sobre todo en la Reserva Federal, con esa decisión a las 8 de la tarde, con programación especial desde eso de las 7:30, en un día en el que se está mirando mucho al dólar. Se hablaba durante toda la semana de una posible intervención de la Reserva Federal sobre el Banco de Japón, si podría haber o no una intervención en torno al yen. Hay declaraciones por parte del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent. Ha enfriado las especulaciones de que Estados Unidos podría considerar intervenir en el mercado cambiario para vender dólares a cambios de yenes japoneses. Dice además que están promocionando una política de dólar fuerte. Decía Bessent, Estados Unidos de ninguna manera está interviniendo en el mercado cambiario para fortalecer el yen. A preguntarle sobre si Estados Unidos tomaría
esta medida, decía Bessent, no hacemos comentarios, salvo decir que tenemos una política monetaria fuerte. Dice el propio Bessent que siempre ha mantenido una política monetaria fuerte y que eso implica establecer los fundamentos adecuados. Dice además que si la Reserva Federal, que es Estados Unidos, tiene una política sólida, el dinero fluirá. Dice que la reducción del déficit comercial de Estados Unidos debería conducir automáticamente a una mayor fortaleza del dólar con el tiempo. Ayer hablaba Trump y se hundía el dólar, hoy intenta salir a rescate el secretario del Tesoro, Scott Bessent. El secretario del Tesoro, vamos a pasar al secretario de Estado. Vamos a volver a escuchar a Marco Rubio compareciendo en el Senado dando explicaciones sobre el ataque a Venezuela. Los que están al otro lado del pasillo. Ya han tocado el tema de presidente Maduro, de cambio del régimen, y sí, coincidimos en que es algo que había que realizar, y la operación militar es una operación que se quedará en la historia por su implementación perfecta, y me gustaría hacerle unas preguntas de sí o no respuesta. Yo sé que no le gusta, pero por favor, sí, vamos a ver. Adelante. En cuanto a Nicolás Maduro, el premio por su cabeza está presente, ¿no? Sí, y está desde los tiempos de Biden, ¿no? Sí, y a pesar de este premio por la cabeza de Maduro, Maduro seguía en el poder. Y seguía con el narcotráfico. Y fue la operación militar, una operación de aplicación de la ley apoyada por los militares. Sí, fue. Porque ha habido también acusación contra la esposa de Maduro que fue capturada. Sí. None of ours, right? Has there largely been a broad support across Latin America? Yes. Ha habido el apoyo general en América Latina de la operación contra Maduro, sí. Yes, and Venezuela too. Maduro sigue en custodia, sí. También controlamos lo que está pasando en Venezuela. Yo entiendo que usted va a escuchar distintos puntos de vista durante esta sesión, pero yo quiero felicitarle con la intervención. Desde Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, que sale al paso, ayuda a Delcy Rodríguez, dice, bueno, que por lo menos ella no está imputada, al contrario de Nicolás Maduro. Decía también hace apenas unos minutos que era imposible llegar a un acuerdo con el expresidente de Venezuela. Muy pendientes de Marco Rubio y de su comparecencia ante el Senado. Pueden seguirla íntegra en nuestro canal de YouTube. En paralelo, nosotros vamos a mirar también a Europa en estos momentos de tensión sobre Groenlandia, con un Donald Trump que humilla y así también a los líderes europeos. Hoy ha salido al paso Kaja Kallas. Dice, bueno, pues que Europa debe buscar su supervivencia, que debe buscar nuevos aliados. Krista, si te parece, empezamos contigo. ¿Cómo ves bueno, pues la posición en la que se encuentra Europa y también qué tiene que hacer ante estas acometidas prácticamente constantes, ¿no?, por parte de Trump? A ver, Europa está corriendo como un pollo sin cabeza, sin rumbo, no sabe para dónde agarrar. Yo en algún momento decía hace tiempo en el periodo Biden que yo veía a las élites políticas europeas como ancianas meretrices explotadas por un proxeneta senil. Bueno, ahora el proxeneta las abandonó, quedaron a la deriva y sinceramente no saben qué hacer. Yo creo que eso se veía venir. Yo creo que también eso se vio reflejado en el apoyo abierto que le dieron a la candidatura de Kamala Harris, muchos de estos globalistas europeos, muchos de estos gobiernos. Y evidentemente ya tenían un enfrentamiento enconado con Trump, eso lo incrementó, por supuesto. Trump es un tipo que yo creo que debe tener una libreta negra donde anota nombres y obviamente muchos de estos europeos están en esa libreta. Y obviamente, como vos dijiste muy claramente, Sergio, los humilla todos los días que puede los humilla, lo disfruta mucho, a Macron con sus anteojos oscuros, cualquier ocasión es buena. Y yo creo que
ya con Groenlandia es como que se terminaron de dar cuenta que este Donald Trump es otra cosa, es otro personaje disruptivo, es la anomalía en el sistema, y ahora parecería que intentan buscar dónde acomodarse, buscar buscar cobijo. Y el problema es que cómo buscar cobijo sincero y real, por ejemplo, en China, cuando estos mismos personajes se cansaron de decir exabruptos acerca de China, de su presidente, diciendo que eran enemigos, que eran una amenaza, para seguirle la corriente y hacerle el caldo gordo a Biden, por ejemplo. ¿Qué va a buscar cobijo en Rusia? A quien tienen hace casi 4 años en una guerra solapada de la OTAN contra Moscú, y más atrás en el tiempo haciendo un genocidio contra la población del Donbass. Todo esto amparado después del golpe de Estado contra Yanukovych, que fue justamente amparado por la Unión Europea y por el gobierno de Obama. Entonces es difícil, le queda pocas cosas en el prospecto. Parece que se quieren arrimar a India. Bueno, India sí va a hacer sus negocios, pero India tampoco olvida lo que fue el periodo colonial, lo que hicieron en su territorio, y esto no porque lo diga yo, sino porque lo han referido en alguna ocasión cuando han querido enseñarles moral y decirles que no tenían que consumir los hidrocarburos rusos porque eso era muy malo, y le respondieron poniéndolos bien en su lugar. Con el Mercosur, van a buscar aliados en este acuerdo con el Mercosur, que en definitiva va a terminar destruyendo la soberanía alimentaria europea, algo que ya parece que vienen queriendo hacer estas élites globalistas. Así que el futuro de Europa es muy incierto, o en realidad yo no diría que es incierto, es bastante claro, desgraciadamente para sus poblaciones, pero bueno, sus poblaciones que también tendrían que tomar su futuro en sus propias manos y sacar a estos personajes del poder. Pero básicamente Europa ha caído en la intrascendencia, no tiene ningún tipo de relevancia geopolítica, y trata de cobrar esa relevancia, y los interlocutores creo que contienen la risa, eso es todo. Bueno, pues pendientes de Europa y bueno, de cuáles son sus posibles salidas, con el foco puesto en China, en Rusia y sobre todo en estos vaivenes por parte de Donald Trump. Carlos, quiero saber cómo lo valoras tú, qué puede hacer Europa y sobre todo si está a tiempo de abrirse nuevos campos, de buscarse nuevos aliados. Bueno, lo primero que tendría que hacer Europa es cambiar sus líderes. Este póker de inútiles que son Pedro Sánchez, Starmer, Macron y Merz realmente no le sirven de nada a Europa. Han perjudicado absurdamente a Europa porque siempre tratan de cubrir con expresiones externas sus torpezas internas. Fracasan con sus pueblos y lo que le proponen es más impuestos para hacer una armada indestructible que no puede existir, porque ellos cuando plantean equiparse militarmente para enfrentar a Rusia, ¿cuántos años le va a tocar gastar plata y lograr que sus pueblos vivan peor? Se acabó el estado de bienestar, no tienen capacidad de reemplazo, y en lugar de plantearse algo nuevo, algo distinto, digamos, una suma de nacionalidades, viven en una utopía que ya ha muerto. El otro día el presidente Milei hablaba de que Maquiavelo ha muerto. Yo no sé si Maquiavelo se murió, pero la Unión Europea hace rato que agoniza, y la OTAN también. En consecuencia, tienen que encontrar otra forma. Trump les está planteando un camino. Este camino que yo estoy diciendo, porque en su momento mandó al vicepresidente a Múnich a decir esas mismas cosas. Es decir, a Merz era un inútil, obviamente a Macron se le burla porque quiere que llegue Bardella, a Pedro Sánchez lo ningunea. Bueno, Pedro Sánchez se ningunea solo porque debe ser el peor presidente de la historia de España. Starmer es un hombre que un día quiere frenar la inmigración ilegal y al otro día da marcha atrás porque ve que tiene problemas en su partido, pero mientras les crece la derecha adentro de Gran Bretaña. Todo esto se ve con nitidez. Cualquier informe que llegue a la mesa de Trump
dice, frente a ti no hay nadie. Entonces avanza y cuando plantea lo de Groenlandia escuchás estos soft de ¿quién le puede decir que no a Trump? Bueno, amigo, lo que tenés que tener es un plan de alternativa. ¿Qué querés hacer? ¿Qué haces con Groenlandia? Groenlandia es clave en el Ártico, la compartís, la explotás en conjunto, llegás a un acuerdo con todos los países del Ártico, hablás con China, con Rusia y con Estados Unidos de este tema, pero están muy encerrados. Entonces, lamentablemente, porque obviamente yo, como tantos latinoamericanos, somos hijos de esa Europa, somos hijos por descendientes, además culturalmente, vemos con una inmensa pena esta decadencia que está muy bien representada como un pollo sin cabeza. El problema más grave, yo diría, es que además las cabezas que quieren ser, como von Leiden, son realmente lamentables, porque vas a hacer un acuerdo con el Mercosur con pompas y platillos y luego cuando lo querés pasar por las autoridades de la Unión Europea terminás en la justicia. ¿Y para qué firmaste? Bueno, pues muchas preguntas sobre este acuerdo con Mercosur, también el acuerdo con India, en un momento en el que el foco está puesto también, ¿no? Precisamente los líderes europeos. Armando, te quiero preguntar por esto, estas declaraciones hoy de Kaja Kallas, que dice pues que Europa está luchando por su supervivencia, que no puede depender solo de Estados Unidos. Bueno, es que esto ya lo sabíamos después del reporte de Draghi sobre la competitividad de Europa, que fue duro, claro y enfático, de, por un lado, la altísima dependencia energética que tiene Europa de otros países, lo fue de Rusia, pero ahora es del gas natural licuado norteamericano principalmente, o sigue siendo una parte importante también rusa, no ha desaparecido totalmente petróleo y gas. El hecho de que todos los procesos de investigación en la que son consideradas como las tecnologías de futuro también se ha venido rezagando de manera importante, que tiene 70 años, que le ha permitido tener un estado de bienestar único y que es ejemplo a nivel mundial y que debe de ser aspiracional para todos los países, pero que sin embargo en el tema de seguridad se ha venido relegando porque lo ha dejado todo a los Estados Unidos. Solamente hay que pensar que hay más de 200 y pico de bases en Europa, que hay más de 100.000 soldados, ¿no? Y que el principal armamento de defensa, todo está conectado con los Estados Unidos, tanto inteligencia como antimisiles, como estos famosos domos, etcétera, que se pueden conectar o desconectar apretando simplemente un botón desde los Estados Unidos. En ese sentido, yo coincido totalmente con Carlos, que el problema de Europa principal no nada más es estos rezagos y esta dependencia, que ahora, como también comentaba Cristian, va hasta el tema de productos alimenticios, sino el grandísimo riesgo que representa tener a los liderazgos que buscan tapar sus deficiencias y conflictos internos, su falta de arraigo y control político en sus naciones, queriendo tener una voz de confrontación, de presencia frente a los Estados Unidos. Esto lo único que ha hecho es distanciar cada vez más, y la idea de la alianza, no solamente militar en la OTAN, sino económica y ideológica entre Europa y Estados Unidos, se está tensionando de más. Y si el discurso continúa en esta forma, hay que reconocer que Trump es congruente con lo que dice, que a lo mejor su estilo no es el que más gusta, pero que es un negociador nato. Aquí los más de, 900 años, al menos 500 años de diplomacia europea, francesa, española, británica, deberían de ponerse verdaderamente en uso para poder solventar este estilo de negociación que, si es bien duro, siempre busca encontrar puntos de acuerdo. Hay que reconocer que Estados Unidos va a querer tener una posición de ventaja siempre, pero es una realidad con la que hay que tratar de negociar.
Y luego hay este doble discurso. Tú dices que es tu aliado y lo apoyas, pero el presidente francés ha estado varias veces en Francia, el presidente español ha ido más que todos los presidentes españoles en los 40 años más de 40 años de democracia. Entonces, no hay una definición clara de dónde están verdaderamente las alianzas. La parte industrial también depende en gran medida de China. Entonces, es un continente altamente dependiente que además va a gastar su dinero, un dinero que se necesita para mantener el estilo y calidad de vida de los europeos, en armamento, en un armamento que cuesta carísimo. Solamente a mí me da risa cuando hablan de desarrollo de armas nucleares en diferentes países. No tienen ni idea de lo que significa eso en costos para una nación. Y lo más importante, que se tiene que estar renovando con mucha continuidad. Es tan grave, es tan complicado que las supernaciones, Rusia y Estados Unidos, han estado buscando desde el SALT 1, el SALT 2, desde hace más de 4 décadas, acuerdos para disminuir, no por la amenaza, sino por el costo económico que representa tener esos niveles de lo que le llaman ellos el deterrence, o el detener al otro teniendo capacidades nucleares importantes. Y Europa quiere entrar a ese juego muy tarde, desestructurada, donde hay riesgos para la propia cohesión y donde falta liderazgo político y falta muchísima diplomacia. Trump es uno, pero podrán aparecer otras figuras en el futuro con una retórica más dura, y se necesitará que Europa, que ha aprendido mucho del sufrimiento de guerras, aproveche eso para poder lidiar, como lo hizo en su momento el famoso Churchill, ¿no?, en Yalta, negociando con los dos grandes bloques y encontrando una posición que le permitiera sobrevivir y mantener lo más posible, que no lo logró, la idea del imperio británico. Esperemos que no sigamos la misma historia que le pasó a Inglaterra, y esperemos que haya mejores diplomáticos y mejores líderes en Europa. Con el foco puesto en Europa, mirando en los próximos minutos precisamente a Donald Trump, también con el foco puesto en Marco Rubio, compareciendo ahora mismo ante el Senado. Nosotros nos quedamos sin tiempo de más. Muchísimas gracias a los tres, Armando, Carlos, Cristian, placer teneros por aquí. Muchísimas gracias. Muy buena tarde. Muy buen día. Muchísimas gracias. Nosotros que vamos a hacer una pequeña pausa, unos minutos, enseguida les contamos el cierre de los mercados en Europa. Escuchamos también a Donald Trump, a Marco Rubio. No se vayan, enseguida la información en Negocios Televisión.